El amor nunca deja de ser. Para que el amor nunca deje de ser, requiere un buen cimiento. El amor es pacto. Ruth. Para que el amor nunca deje de ser, requiere un buen mantenimiento. El amor es perdón. José. Hasta aquí nos hemos centrado en la metáfora del edificio, un buen fundamento y un buen mantenimiento. Pero como hemos venido apuntando en las dos primeras exposiciones, esto es humanamente imposible. No hay nadie que pueda amar de esta manera con recursos meramente humanos. Porque este amor que nunca deja de ser, este edificio que no se colapsa, que no entra jamás en ruinas, no es un amor natural, meramente humano, es un amor sobrenatural. El amor que es pacto va a requerir, por tanto, el Dios del pacto. Es imposible practicar el amor pacto sin la ayuda del Dios del pacto. Decíamos ayer que el amor no depende de los sentimientos. Amar es mucho más que sentir. El amor no depende de los sentimientos, estoy haciendo un poco de resumen de ayer, sino que se aferra, se agarra a una decisión, la expresión de la voluntad. Observad las tres grandes dimensiones de la personalidad humana: sentimientos, emociones, voluntad, una decisión, y se alimenta de pensamientos positivos. Estos pensamientos que son los que estaremos considerando esta mañana y que son los que genera el Señor en nosotros. La personalidad humana tiene tres grandes dimensiones: los sentimientos, la voluntad, que se expresa en decisiones, y los pensamientos, la esfera cognitiva de los pensamientos. La más tocada, la más alterada a raíz de la caída son los sentimientos. Los sentimientos son como un caballo desbocado. Ayer nos lo recordaba Josep en su conferencia. Son un caballo desbocado. Por tanto, si queremos empezar a actuar sobre esta estructura alterada, necesitamos salvaguardas para arreglar este estropicio que se originó a raíz de la fractura de la caída. Me decía alguien anoche, nunca me había dado cuenta de lo profundamente disfuncionales que eran las familias de la Biblia. ¡Qué estropicio! Vamos a hablar en términos psicológicos, ¿cuánto neuroticismo? ¿Cuántos patrones alterados de reacción? Y sin embargo, Dios usa a estas familias. Porque Dios usa vasos de barro, porque el poder de Dios se hace perfecto en la debilidad, y cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pero si los sentimientos son un caballo desbocado y toda la personalidad humana, decisiones y pensamientos están alterados, necesitamos un ancla. Necesitamos un marco de referencia, necesitamos un anclaje que nos ayude, y a este anclaje es lo que le llamamos pacto. Pacto, compromiso. Insisto en esta idea. El pacto es el cemento que en un mundo caído aglutina y le da seguridad a todas las relaciones humanas, sin excepción. No hay ninguna relación humana, incluso fuera de la familia, que no pueda funcionar sin un mínimo de pacto, porque el pacto genera compromiso, el pacto genera confianza, el pacto genera fidelidad.
El pacto fue la mejor, no sé si la única, porque yo no soy Dios, pero fue la mejor respuesta que Dios encontró para salvaguardar las relaciones humanas desde el fatídico capítulo 6 de Génesis, que llamábamos la primera descripción que se ha hecho por parte en la historia humana del mal absoluto. Ante el mal absoluto, todo designio de ellos era de continuo solamente el mal. La única respuesta es pacto. De ahí la gran importancia de salvaguardar los pactos y de ahí el dramatismo de las promesas rotas, de los pactos rotos. La gravedad, ya lo hemos dicho alguna vez, la gravedad del pecado sexual no reside en su contenido, no reside en su suciedad. Esto es lo de menos. Es secundario. La gravedad del pecado sexual, la infidelidad, consiste en quebrantar un pacto. Y el pacto es lo único que salvaguarda las relaciones humanas. Estáis viendo cómo el concepto de amor que estamos describiendo no es más que un eco, un espejo de la manera como Dios nos ha tratado a nosotros. De la manera como Dios nos ha tratado a nosotros, así tratamos nosotros, debemos tratarnos dentro de nuestra familia, empezando a establecer un pacto, apoyándonos en el perdón. Dios nos perdona en Cristo, establece primero el arco iris, la promesa, luego nos perdona en Cristo y después nos sigue alimentando, como veremos hoy a través de esta relación personal. Porque el pacto necesita el Dios del pacto, es que hoy terminamos hablando en la tercera sesión de la oración. La oración, Ana. El secreto de que el amor nunca deje de ser es añadirle esta dimensión sobrenatural que nos permite poner en práctica el ágape, que se alimenta, subrayo esta palabra, de la fe y genera fidelidad en aquel triángulo de feedback divino al que nos referíamos el primer día. La oración. Y para esto hoy cambiamos de metáfora, espero que ello nos despiste. Dejamos el edificio y pasamos al árbol del que nos habla el Salmo 1, versículo 3. El árbol que está plantado junto a aguas frescas, tiene hoja perenne que no cae, su hoja no cae y se mantiene. El amor nunca deja de ser y para ello requiere ser alimentado. Cantares 8:7, las muchas aguas no apagan el amor, y se refiere a las aguas de la tormenta, las tormentas de la vida. Porque estáis viendo que vivimos una situación familiar sin excepción donde siempre hay sufrimiento. La historia de Ruth empieza con sufrimiento, la historia de José empieza con sufrimiento y la historia de Ana, Samuel, empieza con sufrimiento. El sufrimiento es el denominador común de la vida de familia. No siempre sigue este patrón de sufrimiento al inicio y final feliz, vamos a llamar. No siempre sigue este patrón. A veces al principio no hay sufrimiento y el Señor permite finales tristes. Pero no deja de ser interesante que en estas tres familias que hemos escogido el patrón es el mismo. Sufrimiento en los primeros capítulos del drama, Dios controlando, Dios actuando, el tapiz y al final liberación, transformación en aspectos positivos. Y hoy encontramos este mismo patrón. Vamos a entrar de lleno, entonces, a analizar este texto de Ana. Sin embargo, antes permitidme una idea, un concepto introductorio que creo que resume muy bien lo que estamos hablando. Muchas veces nos acercamos a estos temas de la familia. Quizás esta es la razón por la que algunos habéis venido a este encuentro. Nos acercamos buscando sanidad. Y la sanidad es legítima. Pero muchas veces, más que sanidad, lo que necesitamos es santidad. Y fijaos que solo se diferencian por una T. Sanidad. Sanidad y santidad son conceptos que están muy, muy cercanos. Buscaba sanidad, pero descubrí que necesitaba
santidad. Es por ello que terminamos estas exposiciones hablando de la oración. La sanidad puede ser aportada por instrumentos meramente humanos. Podemos encontrar sanidad en la consejería, podemos encontrar sanidad en la psicología. Todo esto son instrumentos legítimos que el Señor puede usar y usa para traer sanidad. Pero yo quiero sugeriros que mucho más importante que la sanidad, o además de la sanidad, necesitamos crecer en santidad. Y la santidad solamente puede aportarla la relación personal con Dios, la lectura de la palabra, la oración. La oración en medio del sufrimiento, la oración de Ana. Vamos a seguir el mismo esquema que hemos estado viendo estos 3 días. En primer lugar, la irrupción de la prueba, aquello que nos acontece sin nosotros buscarlo, aquello en lo que no tenemos control de esta situación, las circunstancias que están fuera de nuestro control. Veremos después, en segundo lugar, el segundo gran acto, la reacción de Ana y de Elcana ante esta situación. Y luego, en tercer lugar, ¿qué hace Dios? ¿Cómo responde Dios en medio de toda esta situación? En primer lugar, ¿cuál es la prueba? ¿En qué consiste? ¿Qué les ocurre? Hemos visto en la lectura de antes. Una mujer rota por el dolor. Fijaos en el versículo 16, la magnitud de mis congojas y aflicción. Por la magnitud de mis congojas y aflicción. Tenemos aquí a una mujer destrozada. Afrontaba un problema que tenía implicaciones en 3 grandes frentes. O mejor dicho, afrontaba 2 problemas. ¿Cuáles eran estos 2 problemas que afrontaba Ana? En primer lugar, muy obvio, la esterilidad, la infertilidad. El test, la prueba de la frustración personal. En este caso, la frustración maternal, la maternidad frustrada. No poder tener hijos siempre es una experiencia sumamente dura desde el punto de vista emocional. Las consecuencias sobre la autoestima de la mujer y de la pareja son muy importantes. Algo de esto nos decía ayer Josep. Cuántas ilusiones rotas, cuántas esperanzas, sueños que no se pueden cumplir. Pero aparte de esta crisis de identidad y de autoestima, aparte de estas consecuencias emocionales, en aquella época una mujer que no podía tener hijos quedaba socialmente marcada. Era un estigma, era considerada casi maldita. Un drama emocional, una mujer con una autoestima y una identidad por los suelos. La mujer encontraba su identidad y su esencia siendo madre, socialmente etiquetada, una mujer de segundo rango. Y creo que, aunque no se manifiesta de una manera tan explícita en el texto, pero sí indirectamente vemos un tercer tipo de consecuencias, las consecuencias espirituales. ¿Por qué Dios? Las peticiones, tantas oraciones, tantas peticiones, tantos momentos de fe intensa y de oraciones no respondidas, deseos no cumplidos. ¿Por qué Dios? A pesar de la fe y de la piedad de Ana y de Elcana, un matrimonio modélico, Dios lejano, Dios mudo. Los misterios de los silencios de Dios. Y ahí tenemos a una mujer emocionalmente rota, socialmente marcada, estigmatizada y espiritualmente
en crisis. Pero a este problema se le unía un segundo problema, el acoso de Penina. Al test, a la prueba de la frustración maternal, se le suma el test, la prueba del acoso, el test de la provocación. Versículo 6, ya lo hemos leído. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Una versión antigua de lo que hoy modernamente llamamos el acoso, ¿verdad? En este caso el acoso no era laboral, el mobbing, ni tampoco de los niños en la escuela, el bullying, pero acoso intenso de parte de Penina, porque el diablo conoce nuestros puntos débiles y sabe muy bien que ciertas personas utilicen las palabras que más daño hacen. Allí donde más nos duele, esto es lo que el diablo muchas veces utiliza para que las personas nos hagan daño. Saben escoger cuidadosamente el punto más sensible para hacer daño, porque el diablo, como dice el apóstol Pedro, que anda cual león rugiente buscando a quien devorar, esto lo podemos traducir modernamente hoy, esta metáfora tan gráfica de león rugiente, y decir el diablo es doctorado en bullying y en mobbing. Es el experto en bullying y en mobbing, y escoge todas las formas posibles que puede. Hoy en día el diablo no se manifiesta de unas formas tan aparatosas como podía hacerlo tiempo antiguo o como puede hacerlo en determinadas culturas. Una de las preguntas que la gente siempre más me hace, oiga, ¿existe hoy la posesión demoníaca? ¿Los enfermos psiquiátricos tienen posesión demoníaca? Yo normalmente suelo responder a esta pregunta diciéndoles, oiga, ¿cómo cree usted que se manifiesta hoy el diablo? ¿No es que detrás de algunas ideologías que hay en nuestros días hay una verdadera posesión diabólica? Muchísimas veces detrás del mobbing, del bullying, del acoso, no hay este león rugiente que anda a quien devorar. Porque el diablo se disfraza como ángel de luz y es extraordinariamente inteligente. Si pudiéramos hacerle un test de Bayes, un CI al diablo, seguro que saldría por encima de 130. El diablo es muy inteligente y busca realmente las maneras, las estrategias en las cuales puede engañar. Y ahí va, y a Ana le da donde más duele. Donde más duele. ¿Qué situación más incomprensible que a veces hay en las relaciones familiares, situaciones y personas que son capaces de sacar de nosotros lo peor? Lo peor de nosotros. Esto, por desgracia, ocurre cuando una relación ya se está deshaciendo y está entrando en una fase terminal. Sacan lo peor de nosotros. Resortes, teclas de la partitura que jamás, nunca nadie había hecho sonar con una música tan horrible, tan espantosa. Nuestras peores reacciones, nuestros peores sentimientos, quizás también nuestros peores pensamientos. ¿Cómo se explica esto? Detrás de toda situación de drama familiar y de acoso como este está el diablo. Y no podemos perder de vista esta lectura espiritual a la luz de Efesios 6. Los que me conocéis bien sabéis que yo no soy de los que ven diablos y demonios por todas partes. Pero sí que hemos de estar atentos a hacer una lectura espiritual a problemas que parecen puramente neuróticos o emocionales. Porque el diablo los capitaliza, los optimiza con su inteligencia para sacarles partido, los rentabiliza perfectamente. Y ahí tenemos una situación en la que el diablo se aprovecha de forma extraordinaria. La irritaba burlándose de ella, un problema de relaciones personales. Ya dijimos que las familias polígamas eran familias propensas a este tipo de celos, de envidias, pero estas familias siguen existiendo hoy. Las familias reconstruidas, las familias de personas divorciadas con hijos, todas estas familias guardan ciertos paralelos. La miseria de los celos, la crueldad allí donde más duele. Ana, versículos 7 y 8, termina con una profunda depresión. Está profundamente afligida. Así hacía cada año, vamos a leer el versículo, la última parte del versículo 7, por lo cual Ana lloraba y no comía,
la anorexia, síntoma de depresión. Y Elcana, su marido, le dijo: Ana, ¿por qué lloras? Una pregunta empática, el amor que escucha, el amor que se interesa por. ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? Una cierta pincelada de humor. Como veis, a Elcana no le faltaba una autoestima bastante elevada. ¿No te soy yo acaso mejor que 10 hijos? Problemas de autoestima ciertamente Elcana no tenía. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? ¿Tenía razón Elcana? ¿O mete la pata aquí? Mete la pata, ya lo creo que la mete. Elcana mete la pata porque el tipo de amor, de gratificación, de cariño, de afecto que proporciona un hijo es muy distinto al que debe proporcionar el cónyuge. De la misma manera que la manera como nosotros amamos a Dios es distinta a cómo amamos a nuestro cónyuge y a nuestro hijo. Por tanto, me parece, digo esto entre paréntesis, absurda la clasificación que se hace de prioridades en la vida, sin ánimo de ofender a nadie, este es un método muy americano. Primero Dios, después la familia, después el trabajo, etc. Esto es infantil. Esto es absolutamente infantil. Este tipo de clasificaciones no sirven, porque el amor que yo siento hacia Dios es un amor totalmente distinto al que siento por mi esposa o al que pueda sentir por los hijos. Son amores diferentes. No las podemos sumar en la misma columna porque son cualitativamente diferentes. Aquí Elcana mete la pata, pero en cualquier caso su corazón es extraordinario. Se preocupa intensamente por Ana. ¿Cuál es? Pasamos al segundo gran acto. ¿Cuál es la reacción que Ana tiene ante esta situación? Mismo patrón hemos visto en Ruth, el mismo patrón hemos visto en José. Viene el drama, las aguas de la tormenta, el acoso, la tribulación, la hora de la prueba que siempre nos vendrá. No todos los ojos lloran a la vez, pero todos lloran alguna vez. La prueba en un mundo caído es inherente a la vida de las relaciones humanas. ¿Cómo reacciona Ana? Vamos a ver, ante todo, cómo no reacciona. Y aunque no está exactamente en el texto, creo que es muy importante. Ana no reacciona alimentando las emociones tóxicas de Penina. No le responde a Penina en su mismo lenguaje. No se pone a su altura. No cae en la provocación. Se encierra dentro de sí misma y sobre todo, como veremos después en positivo, encomienda la causa al que juzga justamente a Dios. Lo que Ana no hace es muy importante. Evita lo que llamamos el efecto espejo. ¿Qué es el efecto espejo en las relaciones? Este es un concepto importante que tengo para dejaros. ¿Qué es el efecto espejo en las relaciones? Si tú estás mejor o estás bien, tu cónyuge o tus hijos o tus hermanos reflejarán que tú estás bien o que estás mejor. Esto se ve mucho en los niños y cuanto más pequeños, tanto se ve, sobre todo, por ejemplo, en un bebé. Cuando la madre está nerviosa, vive nerviosa, el efecto espejo que proyecta sobre el bebé, sobre el niño, es nerviosismo y el niño actúa con nerviosismo. Esto en general se ve mucho en los ambientes en casa. Curiosamente, aquellos de vosotros que tenéis mascotas, perros o gatos, incluso lo veis por la forma de vivir de los perros y los gatos. Un gato nervioso, un perro nervioso, normalmente refleja el carácter de su amo o el ambiente que hay en casa, es el efecto espejo. Pero esto en las relaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, el efecto espejo es muy intenso. Es muy intenso. Tenemos una fortísima tendencia a dejarnos contagiar, a reflejar como por espejo el estado de ánimo de nuestro cónyuge o de nuestros hijos. Si ellos están bien, nosotros estamos bien, pero si ellos están mal, estamos mal.
Lo que hemos de intentar es no tener este efecto espejo. Y esto es lo que hace Ana. Proverbios 15.1. ¿Qué nos dice Proverbios 15.1? La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Este es el mejor antídoto para romper el efecto espejo. La blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si tú estás mejor, tu esposa estará mejor. Si tú estás mal, tu esposa estará mal por este efecto de contagio. Hay un pasaje extraordinario que me gustaría que nos detuviéramos un poquito de tiempo en leerlo. Es un verdadero catálogo de emociones tóxicas y cuando descubrí este pasaje me asombraba de la sabiduría del Espíritu Santo. Es en Efesios capítulo 4, versículo 31. Efesios 4, 31. Fijaos que el pasaje está enclavado en el texto aquel de no se ponga el sol sobre vuestro enojo, airaos y no pequéis. Es decir, de conflictos va el asunto, ¿eh? El pasaje está enclavado en todo el tema del conflicto. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, etc. Versículo 30. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y ahora va a mencionar las emociones tóxicas que son capaces de amargar cualquier relación de familia e interpersonal. Os pido que en casa analicéis cuidadosamente lo que ahora os voy a contar. El apóstol Pablo lo presenta en un efecto creciente, de tal manera que nos pone la primera característica, el clímax final, el final del trayecto. Vamos a leerlo. Quítense de vosotros toda amargura. Esta es la última estación del trayecto. Quítense de vosotros toda amargura. La palabra enojo aquí se traduciría mejor por resentimiento. Amargura, resentimiento, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Vamos a ir pasito a paso empezando por el primero, malicia. Y vamos a llamar a este versículo el arte de amargarse uno mismo y amargar a los demás. El arte de amargarse uno mismo y amargar a los demás, parafraseando un poco aquel librito tan corto como extraordinario de Paul Václavich, uno de los creadores de la psicología sistémica en Palo Alto, que se titula El arte de amargarse la vida. Es un libro delicioso, se disfruta leyéndolo porque realmente tiene una manera extraordinaria de describir la mejor manera que uno puede tener de amargarse la vida. Pero el apóstol Pablo se anticipa a Václavich en muchos siglos y nos explica más o menos lo mismo. ¿Cuál es el primer paso para amargarse la vida? Malicia, es decir, pensar mal. Piensa mal. Aquí el refrán, contrariamente a lo que suele ser verdad, no acierta, porque el refrán dice piensa mal y, pues aquí no es verdad, no acierta. Pensar mal es el primer paso para el trayecto que nos lleva a amargarnos la vida. La malicia da lugar a la maledicencia, maledico, hablar mal, decir mal. Es normal, es lógico, si piensas mal, esto te lleva a hablar mal. Pensar mal te lleva a hablar mal de otro o a otro. Hablar mal. Tercer paso en este viaje para amargarnos, también es natural y es consecuencia, la gritería. Empiezas a discutir, a chillar, empiezan los fuegos artificiales. Gritería. La discusión, no en el sentido inglés de discutir, sino en el sentido mediterráneo, la pelea. La pelea. Empieza la pelea, ¿verdad? Ahí empieza la pelea. Piensa mal, te lleva a hablar mal, malicia, maledicencia, gritería. Vamos a seguir el viaje. Cuarto paso, ira. La ira, ya la adrenalina te ha subido bien calentito por la gritería, te ha subido bien la adrenalina y ahí estás lleno de ira. La ira. Hasta aquí el fuego se puede controlar. Hasta aquí es un fuego que podemos controlar, estos 4 primeros pasos. Por ello el apóstol Pablo nos ha prevenido previamente: no se ponga el sol sobre vuestro enojo,
no os acostéis sin hacer las paces. Esto es absolutamente esencial en cualquier relación en la que haya cierta intimidad. Esposos, padres e hijos, hermanos, etc. ¿Por qué? Porque si esta ira la dejas dentro, se pudre. Se pudre. Y da lugar a las dos últimas estaciones del trayecto. Resentimiento, rabia. La rabia ya es mucho más que ira. Le tengo rabia es muchísimo más grave que estar enfadado. Porque el enfado se puede pasar. La rabia ya requiere un forceps para sacarla. El final del camino. Amargura. Este es el final del trayecto. La amargura, que es pecado, porque contrista al Espíritu Santo, pero también contrista, apaga nuestra relación. ¿Os dais cuenta de la sabiduría de la palabra de Dios? Cómo nos describe de una manera impresionante este escalafón progresivo de las emociones tóxicas. Piensa mal, te llevará a hablar mal, te llevará a pelear, a discutir, a gritar, te llevará a enfadarte, la ira, y finalmente al resentimiento y a la amargura. El antídoto que el apóstol Pablo utiliza es poderoso. Versículo 32. Antes, sed benignos unos con otros. La palabra benignos aquí es la misma que es fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu, benignidad. Sed benignos unos con otros. Y misericordiosos. La palabra misericordiosos aquí es compasivos, perdonándoos. Ser benigno, tener compasión y perdonar es lo que aviva la relación. Pero una vez más, esto no es humano, esto es divino. Por esto volvemos de nuevo a nuestro texto después de este paréntesis que creo que es importante porque os ayuda a identificar en vuestros conflictos. Yo os animo a que lo hagáis en qué punto estáis, del 1 al 6, en esta gradación, y paréis cuanto antes, sobre todo parad antes del punto 5, porque si sobrepasáis el punto 5, os dará muchísimo más trabajo hacer la paz. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Volvemos a nuestro texto. Ante la prueba, hemos visto que la reacción de Ana es no dejarse llevar por el efecto espejo. No se rebela, no desplaza la agresividad contra su marido, no le culpa, aunque tenía motivos, Tenía motivos para hacerlo. ¿O no? ¿Qué había hecho mal Elcana? El mismo pecado de tradición familiar, la especialidad de la casa. Esto parece un restaurante. La especialidad de la casa, ¿cuál era? El favoritismo. El favoritismo. A ver, ¿a quién le llamaba a Elcana a hacer lo que hacía? Estas diferencias escandalosas de trato. Pero esto es de sentido común, ¿no? Esto es de sentido común, que si tú haces unas diferencias tan extraordinarias, vas a despertar los celos de la persona que tienes al lado, y más si es tu mujer, tu otra mujer. Es lógico que esto ocurra. Pero es que muchas veces fallamos en lo más elemental. Fallamos en lo más elemental. Pero Ana no le acusa a Elcana. Ana tampoco acusa a Penina. Ana ora. Derrama su corazón delante de Dios. La oración es la tercera y última gran respuesta a la prueba. Hemos visto en el libro de Ruth cómo la respuesta consistió en la paciencia y el pacto. Hemos visto en José cómo
La respuesta consistió en el perdón. Ahora la respuesta recae en la oración. Ana recurre al Señor. Muy brevemente, la oración de Ana se caracteriza por 3 aspectos, que son los que deberían caracterizar nuestras oraciones en momentos de prueba. En primer lugar, es una oración de descarga, de catarsis. Derrama su corazón. Qué bonita esta expresión, qué bonito este verbo. Es el mismo verbo que encontramos en el Salmo 62, 8. Derramaré mi corazón delante de Dios. La belleza poética y la fuerza emocional de este verbo, derramar. Una idea parecida encontramos en echar toda nuestra ansiedad, ¿verdad? Echar todo el saco de la ansiedad sobre él, 1 de Pedro 5:7. Derramar nuestro corazón sobre él, echar toda nuestra aflicción emocional, social, espiritual. Recordad la triple dimensión de la problemática de Ana. ¿Quién hizo esto de manera magistral? Hebreos 5:7 nos dice que el Señor Jesús, suponemos que se refiere a Getsemaní, casi lo damos por supuesto, oró al Padre con gran, ¿recordáis este versículo? Con gran clamor y... ¿No conocéis este versículo? Con gran clamor y lágrimas. Con gran clamor y lágrimas. Orar intensamente, con amargura de alma, lloró abundantemente. Versículo 10. La segunda característica, aparte de ser una oración sentida de descarga, fue una oración intensa, larga. En el versículo 12 y en el versículo 13 del texto que hemos leído, se nos dice que oró largamente y hablaba en su corazón como vocalizando, pero no en voz alta. En descarga de Elí, vamos a hacer aquí un poquito de abogados del diablo de Elí, porque desde luego nos da una demostración de falta de pericia pastoral verdaderamente magistral. Es para enseñar en los seminarios cómo no debe actuar un pastor. La lección de impericia pastoral, mala praxis pastoral. Elí ve a una mujer orando y le dice: ¿qué te pasa, que estás borracha? Buen diagnóstico. Es un excelente diagnóstico. Pero en descarga de Elí, vamos a hacer un poquito de abogado del diablo, era absolutamente inusual, era algo que no se conocía, esta forma de orar. Esta forma de orar vocal, que para nosotros hoy en día es tan normal, el mover los labios, para ellos era totalmente inusual. O bien se oraba de rodillas, o bien se oraba de pie y en voz alta, o bien totalmente en silencio. Pero este estado intermedio entre el orar en silencio y el orar en voz alta, esta oración que llamaríamos vocal, era algo totalmente desconocido en aquella época y ciertamente lo era para Elí. Y posiblemente esta es la razón por la que Elí interpreta esta oración vocal de esta manera, como si estuviera borracha. La acusa de borracha. Ora intensamente. Lucha con Dios en oración. Luchar con Dios en oración. Porque la oración muchas veces requiere perseverancia, como Jacob en Peniel. Y por último, la oración de Ana fue una oración comprometida, dispuesta a la acción, comprometida. Contrariamente a lo que puede parecer a simple vista, no se trata de una oración votiva en el concepto católico romano. Do ut des. Si tú me das, yo te doy. El regateo tan propio del concepto votivo de la relación, los votos. Esto explica toda la cuestión de las velas, los cirios y todas estas cosas. El concepto votivo de la oración. No es una oración votiva, contrariamente a lo que parece, porque ya de entrada Ana está dispuesta a ofrecer a su hijo a Dios. Hay una disposición a la renuncia, hay un compromiso. Lo entregaré, te lo entregaré. Y Ana nos está expresando aquí algo formidable.
no se sirve de Dios, sino que está dispuesta a servir a Dios. No se sirve de Dios, sino que está dispuesta a servir a Dios. Esta es la gran diferencia, o una de las grandes diferencias entre cualquier religión y la fe cristiana. La religión busca por esencia servirse de Dios. La fe cristiana se resume en la frase del apóstol Pablo en Damasco: Señor, ¿qué quieres que haga? Una cosa es servirse de Dios y la otra es servir a Dios. Y por último, es una oración eficaz. Como resultado de esta oración, cambian las cosas. Las cosas han cambiado. Cambia el estado de ánimo de Ana y cambian las circunstancias. La oración que cambia el estado de ánimo y que cambia las circunstancias es lo que más se acerca al concepto médico-psicológico de adicción. De tal manera que podríamos aquí, en el mejor sentido del término, decir que la oración tiene que ser para nosotros una adicción. ¿Cómo sabemos que una persona está empezando a beber mal alcohol? No se trata tanto de un asunto de cantidad. Sabemos que una persona está empezando a usar mal el alcohol cuando lo utiliza para cambiar un estado de ánimo. En el momento en que estás empezando a beber para cambiar un estado de ánimo, vas camino de la adicción, salvando las distancias y con todos los respetos. Usar la oración para cambiar nuestros estados de ánimo, nuestras actitudes, es la adicción más sana y más santa que podemos tener. Y yo os animo a que, como Ana aquí, seamos adictos a la oración en el sentido más puro. Utilicemos la oración para cambiar estados de ánimo. Ciertamente los cambió en Ana. Para cambiar actitudes, aunque Ana nos dio un ejemplo aquí de evitar el efecto espejo, y también de cambiar las cosas. Quisiera terminar. Sé que estoy fuera del tiempo, pero os pido una prórroga de 2 minutos, porque me gustaría dejar con vosotros, sé que habéis venido la mayoría para encontrar herramientas prácticas para llevaros a casa. Y lo que os voy a decir ahora no voy a tardar más de 2 minutos. Me gustaría dejaros en forma resumida lo que son para mí las recomendaciones prácticas más importantes para enriquecer vuestra relación familiar, vuestro matrimonio, las relaciones entre padres e hijos. Y he llegado a este, vamos a llamar, resumen de conclusiones después de más de 30 años de ejercicio profesional, contrastando mi experiencia profesional sobre todo con la palabra de Dios. Es fácil de recordar porque es el acróstico de la palabra amor. Cada letra con un concepto. La A de amor, acepta. Aceptar. Aquí el enemigo es el idealismo o las expectativas demasiado altas, un idealismo excesivo, la rigidez. Aceptar al otro, al cónyuge, a nuestros hijos, implica no querer hacer de él una fotocopia, un alma gemela. Respetar las diferencias, aceptar. Hemos de aprender a aceptar. De la misma manera que Dios nos acepta, por supuesto, no podemos aceptar el pecado.
Me estoy refiriendo, cuando hablo de aceptar, que nadie se confunda, me estoy refiriendo a los aspectos temperamentales, caracteriales, hábitos, etcétera, etcétera. Cuando hablo de aceptar, bajo ningún concepto me estoy refiriendo a la gracia barata que ante el pecado mira hacia otro lado y no quiere ver. No me refiero a esto. La A de aceptar. Luchar contra un idealismo excesivo. M, A, M. La M de amor a M. Mira al corazón. Mira al corazón. Aquí el peor enemigo es el pesimismo. Antes era el idealismo, aquí el pesimismo. Recordad aquel catálogo tóxico del que hablábamos. El primer paso es la malicia, pensar mal. Mira al corazón. Busca las cosas positivas de tu cónyuge, de tus hijos, de tus padres. Qué bonito el versículo de Juan 7:24, cuando el Señor Jesús nos dice: no juzguéis según las apariencias. No miréis lo de afuera, mira el corazón. Es muy difícil tener hostilidad hacia una persona cuando estás mirándola a los ojos y ves en ella su corazón. Una anécdota apócrifa del Señor Jesús, pero de un tremendo poder que espero que recordéis muchos años. Paseaba Jesús con sus apóstoles por los viñedos de Palestina y empezó a seguirles un perro, andrajoso, maloliente, lleno de parásitos. Y los apóstoles empezaron a intentar apartar al perro, a gritarle, a cocearle. El Señor Jesús les preguntó: ¿por qué lo hacéis? Los apóstoles empezaron a enumerar todas y cada una de las razones ciertas, reales, por las que aquel perro no era bueno que les acompañara. La anécdota es apócrifa, pero es preciosa. Y el Señor Jesús les respondió: todo lo que estáis diciendo es cierto, pero ¿os habéis fijado qué dientes más blancos tiene? Hemos de aprender a descubrir los dientes blancos en medio de los parásitos, del mal olor, de lo andrajosas que pueden ser las personas con las que nos relacionamos. Busca los dientes blancos, los encontrarás. Mira al corazón, no mires lo que le falta a aquella persona, sus carencias, sus errores, lo malo. Malicia es pensar mal, ver lo malo. La malicia es el primer paso hacia el final del trayecto que se llama amargura. A, aceptar. M, mirar. Mirar lo positivo, mirar al corazón. O, oración. Si el aceptar nos permitía luchar contra el idealismo, el mirar al corazón nos permite luchar contra el pesimismo, la oración nos permite luchar contra el maligno. Lo hemos visto esta mañana, no voy a entrar en más detalles. Orar para luchar contra el maligno. La oración cambia las cosas, la oración como adicción para cambiar los ánimos y las actitudes. Y por último, la R de amor, regar. Riega el árbol de tus relaciones, de tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos. Riégalo con regularidad. De la misma manera que riegas los tiestos de tu balcón con cariño, incluso les hablas a tus plantas. Riega el jardín de tu relación, riégalo. Un cactus solo necesita ser regado una vez al año, pero ni tu esposa, ni tu esposo, ni tus hijos son cactus. Necesitan más que ser regados una vez al año. Riégalo. Amor es aceptar, es mirar al corazón, es orar juntos, es regar para combatir la rutina.
La familia en general y el matrimonio en particular es misterio, pero también es ministerio. El matrimonio es misterio, la familia, pero también ministerio. Y si me permitís, yo añadiría, jugando con las palabras, y además es magisterio. El matrimonio es misterio, la familia es misterio, es ministerio y es magisterio. Es por ello que en la familia estamos llamados a servir, ministerio. Estamos llamados a entender, misterio. Y estamos llamados a enseñar, a ser modelos con nuestro ejemplo, magisterio. En la medida en que logremos entender, servir y enseñar en nuestras relaciones familiares, estaremos regando la planta. El amor nunca deja de ser, pero solo el amor que tiene un buen cimiento, el pacto, que tiene un buen mantenimiento, el perdón, que se nutre del elemento sobrenatural divino que es la oración. Vamos a orar. Si el Señor no edifica la casa, en vano trabajamos. Señor, gracias por las herramientas que tú nos has dado para construir la casa de nuestras familias sobre la roca, el árbol plantado junto a aguas frescas. Señor, ayúdanos a cultivar este amor que no deja de ser. Gracias porque tú nos tratas bajo la seguridad del pacto. Gracias porque nos perdonas. Y gracias porque nos permites acceder a ti en la oración y en tu palabra. Señor, ayúdanos a transmitir este mismo amor a nuestra esposa, a nuestros hijos, a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, para que podamos entender que tú eres el creador de la familia y el creador de todas las cosas. Ayúdanos a amar con este amor que nunca deja de ser. En el nombre de Jesús. Amén.